Pues bien, muy buenas tardes a todos. El día de hoy les traemos una sorpresa. Creo que es una de nuestras primeras colaboraciones internacionales y una de las más fuertes, porque el día de hoy vamos a estar hablando con un invitado muy especial. Puede que lo conozcan porque el tipo tiene su fandom, es un señor muy respetado y con una información muy connotada acerca de pues, el fútbol portugués. Señor José María Nolé, muchas gracias por concedernos la oportunidad de poder platicar con usted un ratito. ¿Cómo está? Muy bien y nada, muy contento de estar con ustedes y muchísimas gracias por la invitación y nada, con muchas ganas de hablar del fútbol de Portugal. Sí, totalmente. Comentábamos fuera de cámaras que era interesante que un español estuviera hablando con dos mexicanos de fútbol portugués. Esto habla de la internalización que ha tenido esta liga, que quizá puede que no se considere dentro de las grandes ligas, pero que aún así tiene un nivel fantástico. El nexo entre nosotros fue el señor Bruno Antonio, al cual también saludamos. Buenas tardes, señor Bruno. Muchísimas gracias, se lo agradecemos mucho de todo corazón y bueno, a darle que hay muchos temas de que hablar. Bueno, primero que nada me gustaría preguntarle cómo está la situación ahorita de la pandemia en España, con esto de los rebrotes, ¿cómo se la ha pasado a usted? Bueno, la verdad que ahora es una situación un poco especial. Yo vivo en Sevilla y la verdad que pues no, en mi entorno no había muchos casos hasta hace quizás un par de meses, que es raro. Bueno, yo creo que casi todas las personas de mi entorno o bien han sido infectados o tienen algún conocido que ha sido o han sido contactos estrechos. La verdad que la situación ha cambiado mucho, gracias a Dios, pues no de una manera grave. La verdad que hemos tenido bastante suerte hasta ahora, pero pues la verdad que muchísimos casos. Ha subido la incidencia de contagios una barbaridad. Así que nada, pues ya mucho tiempo, ¿no?, con esta preocupación y nada, espero que también ustedes pues bueno, lo estén llevando de la mejor manera. Sí, aquí en México, bueno, la situación igual en estos últimos meses han subido los casos, pero pues gracias a Dios se ha mantenido ahora sí que controlado. Eh, Ahora, yo tengo una pregunta que hacerle. Eh, ¿Cuál es la diferencia que ve entre el fútbol español y el fútbol portugués? Hombre, es cierto que en cuanto a nivel, es verdad que está descompensado en cuanto a que, claro, claramente el fútbol español, pues bueno, es más fuerte, ¿no? Pero la verdad que el encanto que tiene el fútbol portugués en cuanto a lo accesible que es, eh, creo que eso, bueno, pues creo que en España pues no se ha ido perdiendo, ¿no? Las posibilidades de trabajar como periodista con diferentes equipos, pues la verdad que en Portugal es muy posible, con la mayoría de los equipos de primera división, de cualquier categoría, en el sentido de que en Portugal, pues bueno, van un poco a una velocidad diferente en cuanto a lo que ha sido el cierre de los equipos a la prensa, ¿no? Ahora mismo en España la mayoría de los equipos tienen sus propios medios de comunicación, obviamente sus páginas web, pero muchos equipos tienen su propia televisión y generan su propio contenido. En algunos casos, pues bueno, no es tan necesario, ¿no? Pues un equipo como el Real Madrid, Barcelona, prácticamente tienen medios de comunicación que dedican mucho tiempo pues a apoyarlos, a loarlos y a hacer de asistencia, ¿no?, para lo que puedan necesitar, pero aún así tienen sus propios medios de comunicación oficiales y eso pasa con muchos equipos, de manera que una entrevista para un jugador de un equipo de máximo nivel, pues bueno, la verdad que lo normal es encontrarlo en sus propios medios de comunicación antes que en otro tipo de medios, que de vez en cuando también nos encontramos, pero es distinto, ¿no? Y en Portugal todavía no estamos en eso. Es cierto que Porto, Benfica,
Sporting, pues bueno, son medios muy en esa línea. Por ejemplo, los medios de Benfica son súper potentes, ¿no? Hace unos años la Premier League la daba Benfica Televisión, por ejemplo, en Portugal. Realmente son medios muy, muy fuertes y muy potentes, pero yo, por ejemplo, este año pues he podido hacer publicaciones, he podido entrevistar a jugadores de Sporting de Braga, por ejemplo, que es algo, Sporting de Braga, el cuarto equipo en Portugal, pues sería impensable, pues bueno, tener acceso al cuarto equipo de España, a lo mejor, ¿no? Es interesante esto que comenta, porque habla de una búsqueda de la liga portuguesa al abrirse a más medios, al abrirse a diferentes tipos de medios de comunicación, habla que están entendiendo bien la manera de que su producto comercialmente sea visto, por ejemplo, en el caso de usted que lo difunde a través de toda España, es muy interesante porque revisamos su sitio web y realmente las horas que le dedican a esto es un análisis muy extenso de información, información, de ver los partidos, de ver tal vez lo que pasa extra cancha, situaciones así, pues es una tarea que lleva muchas horas en cuanto a su día. Ahora, esto pues me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Cómo es dedicarle pues tanto tiempo a una liga que es totalmente distinta fuera de su país? ¿Cómo es? A ver, yo trabajo en un colegio donde hay alumnos desde los 2 años hasta los 18 años, 18, 19, hasta que termina la escolaridad. Yo soy orientador allí en ese colegio, un colegio internacional, San Francisco de Paula, y la verdad que eso, pues bueno, absorbe mucho trabajo a nivel mental y mucha rutina. Entonces, es cierto que este interés por el fútbol de Portugal, pues por un lado, ¿no? Viene de algo que me gusta mucho, que la verdad que me interesa, y ya de por sí como ocio, pues bueno, yo viajaba a Portugal todo lo que podía, veía todo el fútbol que podía, y yo creo que ha sido algo que ha ido surgiendo también por salud mental, ¿no? Para tener, digamos, eh, una parte a lo que es el trabajo en el colegio y otra, pues bueno, darle vida también a esta faceta que a nivel de periodismo, pues bueno, es una de mis vocaciones también. Entonces, algo que en el fondo no me pesa, porque bueno, como yo lo llevo, ¿no? Escribo principalmente en fútbol portugués desde España y realmente voy a mi ritmo, a cosas que realmente me interesan. Si os fijáis, pues bueno, los contenidos, pues no sé, raramente vas a encontrar algo sobre Benfica, Porto, Sporting. Realmente los contenidos de la página son contenidos que principalmente me interesan a mí. O sea, realmente ahora la próxima entrevista que voy a publicar es a Nene, que fue máximo goleador de Portugal, pues hace como 10 años fue máximo goleador de Portugal jugando en Nacional de Madeira. Eh, lo entrevisté ayer porque realmente a mí esa entrevista, pues la verdad es que me apetecía un montón, pero porque me interesaba el que él me transmitiera cómo era la vivencia de ser máximo goleador con un equipo tan pequeño. Ahora él con 38 años sigue jugando al fútbol en Portugal, está haciendo una temporada fantástica. Era otro punto de interés también, como un atleta con 38 años puede estar a un nivel tan interesante. Entonces, no me pesa porque lo primero es que me interesa a mí, el trabajo mental que hace, bueno, en este caso con un jugador como él, una revisión de su carrera. Entonces la verdad que no me pesa. Es cierto que hay veces que es más fácil encontrar los contenidos que otros, porque ya os digo, ¿no? Es raro que vayáis a encontrar una crónica sobre el último partido de Porto, porque eso cualquiera puede encontrarlo en cualquier otro medio. Pero sí me puse muy en serio que en mi proyecto quería contar otro tipo de historias y contar con otro tipo de protagonistas, ¿no? Que si se dan, ¿no? ¿Verdad? Que también a lo mejor he ido a partidos de la selección portuguesa, he podido entrevistar a jugadores de la selección y si se dan, pues claro, cojo también esa oportunidad, ¿no? Pero sobre todo lo que me gusta es contar ese tipo de historias de futbolistas que ya han tenido pues cierta carrera, cierta trayectoria o también fijarme en los jugadores jóvenes.
Hablando de futbolistas jóvenes, ¿qué futbolista joven de la Liga Portuguesa ve, aparte de, claro, Pote, ve mayor potencial? Bueno, es verdad que Pote es un caso particular porque es un jugador que todavía es muy joven, pero que prácticamente desde adolescente, ¿no? Era un jugador que sonaba muchísimo, que fue para Valencia, que fue para Inglaterra, que parecía que no estaba claro hasta dónde iba a llegar y la verdad que es una alegría para todos verlo jugar a ese nivel, ser el año pasado tan decisivo. O sea que yo creo que Pote es uno de ellos en los que hay que fijarse sin duda, ¿no? Yo creo que Porto también es un equipo bueno, tiene una generación increíble. Hay un caso que quizás debamos detenernos porque pues, es cierto que hay jugadores jóvenes que ya han hecho mucho, ¿no? Como Vitinha, como Diogo Costa, el guardameta, Fabio Vieira. Son jugadores que ya la verdad que se les ha visto y han contado mucho, ¿no? Pero el caso de Chico Conceição, que es el hijo del entrenador, de Sergio Conceição, yo creo que muchos pueden pensar, claro, el hijo del entrenador pues está teniendo oportunidades por ese motivo y yo creo que Sergio Conceição está haciendo muy injusto con su propio hijo, que en el fondo, sí, pienso, porque Sergio Conceição es un tipo con muchísimo carácter, de siempre, incluso de cuando era entrenador de Ollanense, en Porto, por ejemplo, hubo un tiempo que tuvo en el banquillo a Iker Casillas y ahora no le está dando tantas oportunidades a Chico Conceição como quizás pudiera merecer. Y creo que ahora mismo de los jugadores jóvenes puede ser el el más interesante. Benfica, pues claro, lo que pasa es que Benfica está en una situación un poquito difícil, ¿no? Yo creo que todos estamos mirando mucho al delantero, a Gonzalo Ramos, que está teniendo... Es engañoso ver sus cifras, porque realmente su número total de minutos no es muy alto. Realmente juegan mucho, juegan cada partido, pero no tanto, ¿no? Entonces todo el mundo además lo mira mucho porque se espera mucho de él. Entonces Gonzalo Ramos quizás sea un jugador en el que tenemos que tener mucha esperanza. Y luego pienso también dentro de un equipo pues, bueno, muy interesante que comentar, ¿no? Sin desviarme mucho, que el gran éxito de que en Portugal veamos a jóvenes tan interesantes también están las propias academias de los equipos y de la federación. Entonces, Porto, Sporting, Benfica tienen unas academias fantásticas, brutales, ¿no? Pero Braga también lo está teniendo y la verdad que se nota mucho cómo están saliendo pues, bueno, jugadores súper jóvenes que están teniendo mucho protagonismo, incluso bueno, se está viendo que son decisivos, ¿no? Y en este sentido, pues Roger Fernández, un chico de 16 años, que la verdad que ha jugado ya bastante esta temporada. Yo quizás serían los jugadores en los que me iría fijando por el momento. Sí, es interesante esto que comentó al final del Sporting Braga, porque al principio del video comentábamos que era extraño que dos mexicanos y un español estuvieran hablando de la Liga Portuguesa en un video, pero no es tan extraño si recordamos que se acaba de oficializar, no sé, hace unos días, que acaban de fichar a uno de los jóvenes promesa mexicano, el caso de Eugenio Pisuto. No sé si tenga el conocimiento de este futbolista y creo que esto es otro de los aciertos que ha tenido la Liga Portuguesa en los últimos años. El fichar, no solamente el desarrollo de las academias, sino el fichar futbolistas jóvenes que pueden tener proyección muy a futuro. ¿Qué opina acerca de este caso? De que fichen también jóvenes y no solamente busquen desarrollar portugueses, sino también de otras nacionalidades. Bueno, yo creo que también es muy interesante la red de analistas que tienen los equipos portugueses en cualquier lugar del mundo. Creo que, por ejemplo, Porto se ha empleado mucho en México. La verdad que incluso Jackson Martínez pues, venía de México y bueno, la verdad que ha sabido encontrar mucha calidad. A Corona, que ha venido uno de los equipos de mi ciudad, a Sevilla, pero también
Reyes, Héctor Herrera, eh, Gudiño, también un guardameta que tuvo Porto, pero una competencia salvaje, o sea, era imposible que Gudiño pudiera jugar en Porto. Y yo creo que es clave en el sentido de que Portugal pues debe buscar en mercados que no están tan masificados, porque tiene cierta desventaja, ¿no? A la hora de entrar en hacer este tipo de negociaciones. O sea, pensar que a lo mejor los equipos más potentes de Portugal, pues por presupuesto, en la Liga Española, pues no serían equipos de referencia a nivel económico. Con lo cual, pues bueno, es básico, fundamental para estos equipos, pues ir haciendo hacer planteles interesantes. La verdad que cuando me enteré del fichaje de Pisuto, como ya sabía que iba a venir aquí, tenía pensado preguntarles a ustedes, ¿no? Porque yo la verdad que no lo vi. Es verdad que venía de Lille, que es un equipo como muy portugués, pero la verdad no tengo referencias y nada, me había reservado, ¿no? El preguntarles qué expectativa podría tener. Yo tengo que serle sincero, el Lille es un equipo muy portugués como lo son los Wolves en la Premier League, por algunas cuestiones extradeportivas que tal vez podremos comentar más adelante. Pero bueno, el caso de Eugenio Pisito es muy particular porque fue el capitán de la selección sub-17 que fue subcampeona del mundo en Brasil contra la anfitriona en 2019. Este jugador es muy interesante. Tuvo un problema en su debut que fue que se lesionó y estuvo 6 meses fuera. De ahí creo que por esta misma lesión no terminó de cuajar en el mismo cuadro francés, pero tiene características muy interesantes porque es un futbolista que si bien jugó en el doble pivote con esta selección, puede jugar de volante izquierdo, puede jugar incluso de lateral izquierdo porque lo han probado ahí. De hecho, la final la termina jugando casi como un extremo izquierdo, siendo él básicamente interior de posición natural. Puede jugar en el pivote, puede jugar en el doble pivote, puede jugar de interior. Es un futbolista pues muy polivalente y creo que sí va a ser un futbolista que pueda tener un desarrollo similar a lo que vimos con Héctor Herrera en el Porto. Pero Bruno Antonio nos puede incluso alargar un poco más porque él es muy fan de los futbolistas mexicanos sobre todo. Bueno, Pisuto es un futbolista muy técnico, le falta más físicamente. Físicamente es un futbolista un tanto débil, se podrá decir, en el choque no es tan fuerte, eso le falta desarrollarse. Y con Pisuto está el problema de que no ha jugado mucho, tiene básicamente 2 años sin jugar. Claro, es un futbolista que si lo saben tratar, pues, tiene mucho futuro, pero a lo mejor podrá encontrar ese problema de que no ha tenido esa regularidad que, que debe tener un futbolista y más a su edad. Aparte de la rotura de ligamentos que tuvo en su momento, en su debut. Pero es un futbolista muy interesante. Al igual que, bueno, a mí se me asemeja mucho, no a Héctor Herrera, se me asemeja más a un Joan Jordan en el Sevilla, a lo mejor no tan, o sea, no tan físico, pero sí es muy de ese estilo de Joan Jordan. Quizás Braga también, porque Braga tiene un equipo B muy potente, muy interesante, con un técnico joven que lo está haciendo fantástico. Perdón, quizás tenga presencia también en el equipo B, que Braga tiene un equipo B muy potente que está jugando por el ascenso a la segunda liga. Igual tiene ahí también opciones. Sí, sobre todo por lo que comenta Bruno de que básicamente tiene 2 años sin jugar desde su debut, en el que lamentablemente se lesiona y tiene, creo que una fractura pues un poco dramática porque pues eran sus primeros minutos en el fútbol mexicano. Pero creo que sí sería una buena idea de desarrollo porque mucha gente piensa que jugar en el equipo B quizás es un retroceso, pero simplemente es para que vaya agarrando ritmo. Uno, quizá los primeros, incluso hasta los primeros 6 meses, no sería el todo descabellado que jugara con el equipo B en la tercera y buscara el Sí. ascenso, como comenta. Y que ya en la siguiente temporada se reintegra al equipo, pues el primer equipo, para que pues tenga una adaptación adecuada al fútbol portugués.
Sí, además en Portugal no es extraño. Yo recuerdo, Héctor Herrera jugó bastante en el equipo B de Porto, jugó mucho. A Héctor Herrera le costó un pelín, vamos, no, 5 o 6 partidos, algo así. Además lo hizo genial. Recuerdo un partido contra Beira-Mar, fue una jugada tipo Maradona, la verdad que muy, muy interesante. Y eso sí tuve la oportunidad de hablarlo con él y él se lo tomaba con mucha naturalidad. Vio que fue parte de su proceso de adaptación al fútbol de Portugal y no le molestó y también entendió que es algo muy, muy común allí. Yo le quiero preguntar de otro futbolista mexicano. Este jugó la temporada pasada en Portugal en el Boavista, Alejandro Gómez. Eh, ¿Usted cómo definiría su rendimiento la temporada pasada? Bueno, la verdad que Boavista la temporada pasada fue complicado, ¿eh? La verdad que un equipo que hizo fichajes muy, muy potentes, pero que casi ninguno funcionó. Recuerdo, pues bueno, a Dilramí, por ejemplo, que era un central que parecía que iba a poder marcar la diferencia y lamentablemente pues no fue así. El equipo pues luchó por evitar el descenso, así que realmente no fue una temporada sencilla para poder tener, bueno, para poder hacer un análisis. Y realmente, pues bueno, teniendo en cuenta esto, pues bueno, apenas contó, no hablo de memoria y yo creo que por lo menos los últimos meses de temporada no tuvo, no tuvo participación. Cambios hubo cambios de técnico en el equipo. Yo creo que no le favoreció y la verdad que ha pasado por Portugal sin saber, bueno, sin haberlo conocido del todo. Eh, con el equipo sub-23 sí tuvo más presencia, pero no tuvo apenas continuidad. No, yo diría que no, que no debió jugar 2 partidos seguidos en toda la temporada. Complicado el paso del joven mexicano, pero igual es como comentamos, ¿no? O sea, puede vivir un proceso de adaptación en el equipo B y puede que se adapte, puede que no, pero a final de cuentas creo que con el equipo A sí le costó porque, bueno, Adil Rami llegaba como básicamente un futbolista que había sido hace no muchos años campeón del mundo con Francia en 2018, entonces creo que sí tenía un cartel y fue un proyecto que no termina de despegar en esta temporada pasada. Pero algo que me llama mucho la atención de los futbolistas portugueses, sobre todo, no solamente de la liga portuguesa, sino en general, es que el futbolista portugués se ha enseñado a básicamente ser determinante a donde vaya. Me explico. El caso de Bruno Fernández, que mucha gente se asustó cuando vio que el Manchester United paga 65 millones por él, y al ver el rendimiento de Bruno, al ver otro caso de futbolistas, que un futbolista que nos encanta en el canal, como es el caso de Sergio Oliveira, que llega a la Roma y en 2 o 3 partidos ha marcado totalmente la diferencia con José Mourinho. Sí es de destacar que en la liga portuguesa se les enseña a ser unos futbolistas que tengan peso en el juego. ¿Qué opina usted? Pues yo la verdad que me hice esa pregunta y bueno, ahora estoy preparando un libro, pero hace poco salió al mercado el que tengo actualmente, Fútbol Portugués, Historia, Gesta y Protagonistas, en el que le hago esa pregunta a diferentes personas. Una de ellas a Paulo Futre. Él me comenta que, claro, en su época era todo lo contrario. Los jugadores portugueses fuera de Portugal generaban muchas dudas. Y él, digamos, el legado que deja a los futbolistas portugueses es precisamente eso, el que se pueda ver un futbolista portugués como un deportista susceptible de triunfar allá donde sea. Y pongo 2 ejemplos, se va a notar, bueno,
lo viejo que soy, pero dos jugadores portugueses que no triunfan en España uno es Fernando Gómez y otro es Rui Jordão. Fernando Gómez es 2 veces bota de oro. Juega en el Sporting de Gijón. Es verdad que una temporada tiene una lesión y la siguiente, pues bueno, yo creo que no está mal, pero no triunfa. Y Rui Jordão puede ser el mejor delantero, el mejor punta de lanza de Portugal de la historia. Si tienen curiosidad, pueden buscar un partido de la Eurocopa del 84 de Francia y Portugal, donde vemos lo maravilloso que era verlo jugar, ¿vale? Y él no triunfa tampoco en el Zaragoza. Hasta Futre, hay muy pocos casos de jugadores que triunfan fuera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por un lado, ¿no? Yo creo que Futre lo demuestra, pone el ejemplo de un jugador que puede demostrar que puede triunfar fuera. Y, por ejemplo, Beto también me respondía a esa pregunta hablando de cómo la Federación Portuguesa, por medio de las selecciones jóvenes, de la escuela de fútbol que tienen, de las diferentes academias, trabaja con la materia prima, ¿no?, de los futbolistas, pero trabaja mucho la fortaleza mental y el tener jugadores muy ricos, muy cultos a nivel táctico. Entonces, son jugadores fuertes, los portugueses de por sí son personas valientes, ¿no?, para salir fuera, para buscar retos, pero en este caso, pues bueno, en las diferentes academias son jugadores que aprenden a disfrutar del fútbol y a poder trabajar con diferentes sistemas, en diferentes esquemas, y yo creo que esto es fundamental. Tenemos, pues, ejemplos de jugadores que son totalmente determinantes en cualquier campeonato del mundo. O sea, es que aunque tú veas la Liga de Singapur, ¿vale? Como fue el caso, ahora mismo no tengo un pequeño lapsus que me va a matar si escucha el programa, que no me acuerdo de su nombre, pero el mejor jugador, el jugador determinante de las últimas ligas era portugués. Tenemos casos en cualquier lugar del mundo y ha sido una manera de darle la vuelta a la historia totalmente. Ahora, la selección portuguesa está llena de jugadores que están en el extranjero. Hace años, pues bueno, era todo lo contrario, ¿no? Y después de Futre viene una generación increíble, pero era planificado. O sea, la federación planificó este trabajo, lo estructuró, y ahí vemos a Rui Costa, a Paulo Sousa, a Figo y todo lo que viene después. Sí, totalmente de acuerdo con lo que menciona, porque creo que sí Futre fue un parteaguas en cuanto a la perspectiva que se tiene del futbolista portugués, o que se tenía del futbolista portugués en el extranjero hasta ese tiempo. Después llega, como menciona, los Figo, los Rui Costa, el caso ya más reciente, los Cristiano Ronaldo, los Simao, pues futbolistas portugueses que salen y pues son exitosos. El caso de Simao en el Atlético de Madrid, el caso de Deco, que incluso jugando en el fútbol portugués le da para ganar aquella épica Champions del Porto con José Mourinho al mando. Eh, y después salir al Barcelona, evidentemente también ser campeón de Champions. Sí, es totalmente de aplaudir el trabajo que ha hecho el fútbol portugués de dar a conocer sus futbolistas, porque hoy vemos a la selección portuguesa, y lo comentábamos fuera de cámara, como una, al menos a nivel individual, como una de las mejores del mundo, quizá top 5, top 10 sin ningún tipo de problemas, top 5 probablemente por calidad individual, el nombre de los futbolistas que tienen, que quizá el mayor problema de la selección sea encajar y encuadrar todas estas piezas en un mismo equipo. Y pues para esto existen diversas cuestiones. Se habla de que el director técnico no se entiende con sus futbolistas, se habla de que quizá la selección no ha terminado de convencer, porque hoy otra vez en 3 de las últimas 4 eliminatorias, a pesar de su calidad individual, han terminado en repechaje. ¿Qué es lo que le falta a Portugal para dar el siguiente paso? Porque ya ganan una Euro, pero siguen teniendo problemas incluso para calificarse al Mundial. Sí, antes quería recuperar es Paulo Sergio, ¿vale? El jugador portugués que quería poner como ejemplo de un futbolista que había sido decisivo
en, en ligas de Asia como Brunei o Indonesia, sobre todo pensando que como es amigo no vaya a ser que le doliera que no me hubiera acordado de su nombre. El tema de Fernando Santos, pues la verdad que es muy complicado. La verdad que Fernando Santos está siendo una figura muy discutida en Portugal. Puede sorprender porque gana la Eurocopa con una selección que es cierto que con Scolari pues bueno, da un salto de calidad en el ciclo, ¿no? Que empieza con la Eurocopa del 2004, que es verdad que es semifinalista varias veces de la Eurocopa, pero realmente el primer título no llega hasta ese momento y al año siguiente un título en la Liga de Naciones. Pero se le achaca que con el plantel que tiene, pues no estén consiguiendo mejores resultados y también es obvio el que vea jugar a la selección portuguesa parece que no consigue que fluya tanta calidad. Pienso que parte del tema es que muchos jugadores pues tuvieron una vida apacible detrás de la figura de Cristiano Ronaldo, que Cristiano Ronaldo pues acaparaba pues todo lo bueno y todo lo malo también, y todo el mundo miraba a Cristiano Ronaldo a ver qué hacía, ¿no? Era como tener a Michael Jordan en tu equipo, pues va para él todo, ¿no? Pero es cierto que a lo mejor en algunas ocasiones los 11 elegidos pues se les achaca que quizás eran un poco defensivos y bueno, yo estoy seguro que Fernando Santos, que también trabajó mucho la mentalidad de la selección, y él llega a la selección diciendo vamos a ser campeones de Europa y finalmente pues lo logra, ¿no? Yo creo que lleva mucho tiempo pensando en el playoff de acceso al Mundial. Desde el último partido oficial hasta el playoff van a pasar bastantes meses. Creo que va a haber cambios en el equipo y la verdad que a mí me da la sensación que el Mundial puede ser posible y si Portugal llega al Mundial pues puede ser uno de los favoritos. Por una parte, tiene difícil acceder al Mundial, pero si llega al Mundial no hay más que ver el equipo que puede conformar. Ha comentado Bruno Fernández, pero también Bernardo, por ejemplo, Cancelo, Rubén Díaz. Vamos a ver en la portería, porque parece que ha llegado el momento de Diogo Costa. Parece bueno, Rui Patricio ha sido el titular en la última década, pero vamos a ver, porque parece, ¿no?, que ha podido llegar el momento de Diogo Costa y seguro que va a haber cambios, seguro que va a haber alguna sorpresa, porque Fernando Santos lleva mucho tiempo pensando. Y también tenemos que tener una cosa en cuenta, que también hubiera sido fácil el dimitir. O sea, si Fernando Santos se ve fuerte para afrontar este reto, seguro que hay condiciones para llegar a lo máximo. Yo considero que Portugal para mí es favorita ahora sí que al repechaje, porque es una selección que ya sabe jugar ahora sí que repechaje, repescas, es una selección que no le pesa en comparación, por ejemplo, con Italia. Italia se vio que la última repesca, bueno, se desesperaron. A mí se me hace una selección, como usted dice, muy interesante, pero que, bueno, de repente puede tener, ahora sí que depender de Cristiano Ronaldo. Y mi pregunta va, ¿usted ve a Portugal llegando lejos en este mundial? Sí, claro, si logra pasar. Claro, yo creo que las dos circunstancias son coherentes. Tiene muy difícil llegar al Mundial, porque también hay un partido previo con Turquía. Tiene difícil llegar, pero una vez allí, yo creo que puede ser de las favoritas y además las condiciones, el último gran torneo quizás de Cristiano Ronaldo. O bueno, a lo mejor no, pero puede ser el último y yo creo que a la generación de Bernardo, de Cancelo, yo creo que llega el momento
momento ideal. Bernardo es también un caso de un jugador que apenas se vio en Portugal porque salió muy rápido en su caso, hacia el Mónaco, ¿no? Pero también un caso que ya jugando los juveniles, jugando en el B, estaba claro que Bernardo llegaba y que iba a ser un jugador muy, muy importante. Entonces él da un salto muy, muy, muy rápido que yo creo que lo ha acusado en los primeros momentos, pero ahora está al máximo. Entonces, con Bruno, Bernardo y todos los demás, ¿no? Parece que va a llegar también Renato Sánchez bien al torneo, bueno, a la repesca, ¿no? Y yo coincido también, Bruno, que puede ser un acontecimiento ver a Portugal en el Mundial. Interesante, Sí, es muy interesante. interesante, realmente. Ahora sí le quiero cambiar un poco el tema. Tiene que ver con España y Portugal. Últimamente han llegado jóvenes españoles a la Liga Española, como Tony Martínez, el caso de Abel Ruiz, que digamos son los más conocidos. ¿Usted qué opina? ¿Qué opinión tiene sobre los futbolistas, ahora sí, los jóvenes españoles yendo a la Liga Portuguesa? ¿Cree que le parece bien para desarrollarse? ¿Qué opina? Bueno, yo creo que es una opción magnífica. Tenemos por algunos casos, ¿no? Jugadores que van a Portugal, pero para jugar, por ejemplo, en Benfica, en Porto, y luego otros, por ejemplo, en Tondela, en Estoril. En Estoril tenemos el caso de Carles Soria, que lo está haciendo genial. Es una oportunidad fantástica la de verse primero en la segunda liga portuguesa y luego en la primera liga portuguesa, teniendo en cuenta que él es un tipo que se le ha tenido que currar muchísimo, que venía de la cantera del Español, que ha estado en Chipre, que entonces llegar a un fútbol por una parte, ¿no? Visible, ¿no? Porque es un campeonato también que es seguido en muchos lugares del mundo, pero por otra parte también es una liga interesante en la que se puede jugar bien, en la que se puede destacar, si un jugador inteligente que tácticamente se puede ajustar, la verdad que tiene posibilidades de mostrarse y eso lo estamos viendo en su caso y bueno, en otros muchos, ¿no? Mario lo hizo genial en Tondela y bueno, y ahora tiene su espacio en Braga, Abel Ruiz, pues el mismo caso, Tony Martínez estaba en Famalicao y ahora está en Porto, que es un equipo top. No me quiero dejar a Fran Navarro en el Gil Vicente, que es un equipo que lo está haciendo de maravilla, que es quizás el equipo revelación, desde la primera jornada, pues jugando un fútbol fantástico. Y Fran venía, creo que también de la cantera del Valencia, venía de la segunda B. O sea que creo que es una oportunidad fantástica. Sí, rescatarlo de Gil Vicente, ¿no? Creo que el último partido que vi de ellos, no sé si fue el último que jugaron, fue una victoria 3-2 frente a Guimaraes. No sé si fue el último que jugaron, pero creo que me llamó la atención lo de este equipo, que ha pues sabido aprovechar lo poco o mucho que tiene para pues entregar los resultados, que ahí están y ahí se demuestran en la tabla, ¿no? Esto me lleva a mi siguiente pregunta. Eh, ya hablamos de cómo es el futbolista portugués, qué puede aportar el futbolista portugués de la selección portuguesa, pero ahora me quisiera pues redirigir a cómo es la visión que tiene no solo el portugués, sino el entorno de la liga portuguesa sobre los futbolistas extranjeros que llegan a su liga. Tenemos el caso de lo mencionaba de varios españoles, por ejemplo, Oliver Torres dio un escalón abajo en su carrera, regresa al Porto y después vuelve al Sevilla y ahora sí es el buen jugador, el buen mediocampista que todos esperaban. El caso de Raúl de Tomás que se va al Benfica, el caso de que lleguen futbolistas de la liga holandesa, como en su momento fue el Tecatito Corona. ¿Cómo es la perspectiva de cuando llega un futbolista extranjero? El caso de Julian Weigl con el Benfica. ¿Cómo es esta perspectiva? ¿Qué idea se tiene de que lleguen futbolistas extranjeros de pues una categoría que se supone un poco más arriba a la que
regularmente llega? A ver, pienso que depende un poco del equipo, ¿no? Sobre todo en Benfica y Porto, la exigencia es máxima. O sea, caso, por ejemplo, de Weigl, no lo ha tenido fácil. Se esperaba muchísimo de él y se espera más de él, de lo que está dando. En Benfica, por ejemplo, pues los centrales, ¿no? Otamendi y Vertonghen, se les exige muchísimo, se les exige que sean diferenciales. Y en Porto, pues más todavía. Además, digamos, la pugna de Porto, Benfica y a la que se suma Sporting, es muy basada en la exigencia, en que determinados jugadores deben marcar la diferencia. Y tenemos que tener en cuenta que para Benfica, pues gastarse 20 millones en Weigl es mucho. Con lo cual, eso siempre está muy, muy presente. En Sporting también, por supuesto, ¿no? En otros equipos, pues yo creo que la presión quizás es menos, porque es muy, muy normal la presencia de jugadores extranjeros en los equipos portugueses. Hay, bueno, muchísimos brasileños, muchos jugadores africanos, también muchos sudamericanos. Entonces, es algo que la verdad que se lleva con mucha naturalidad. Sí, hablando sobre eso, bueno, viendo el tema de los extranjeros, yo le quiero hacer una pregunta sobre, bueno, ya que hay muchos brasileños, esto debido a que, bueno, Brasil fue una colonia portuguesa y, digamos, no ocupan cupo de extracomunitario. ¿Usted cómo ve los brasileños en la liga portuguesa? ¿Usted cree que el tener brasileños mejora la liga, mejora el nivel? Bueno, no sabría decir. Es cierto que depende del proyecto, depende del jugador, por supuesto. Es verdad que muchos jugadores vienen a Portugal desde el fútbol regional de Brasil. Entonces son jugadores, pues bueno, que realmente tienes muy pocas referencias, realmente solo puedes valorarlos una vez que están en Portugal, ¿no? Pero luego, por ejemplo, hay otros proyectos, por ejemplo, Portimonense, que la sociedad anónima, pues bueno, está llevada por un brasileño con orígenes japoneses. Y entonces, que claro, es que ves en Portimonense un equipo que no es de los que más partidos, que más temporadas ha tenido en la primera división portuguesa, pero claro, te ves que Portimonense posibilita que veamos en Portugal a Lucas Fernández, a Everton, a Luquiña, a Lucas Posiñolo, a Diego González, a William. Y claro, pues dice, bueno, pues así que si son jugadores de esta calidad, pues que vengan a Portugal, pues todos los que quieran, ¿no? Entonces depende de la calidad del jugador y es cierto que hay muchísimos brasileños, incluso en la Liga Sub-23, pero igual que, por ejemplo, jugadores de Angola, de Mozambique o de Guinea. Es cierto, pero creo que esto es algo que está ocurriendo en todos los campeonatos, ¿no? En España también ocurre muchísimo. Y en Brasil, pues bueno, yo recuerdo quizás hace unos 10 años que más del 50% de los jugadores de primera división eran brasileños, por ejemplo. Entonces, ha sido algo pues que es pura tradición, ¿no? Pero depende del proyecto. Hay equipos muy serios, hay proyectos muy serios y muy fuertes que para fichar a un jugador, la verdad que toman muchas decisiones antes. Interesante, interesante. Habla de que quizá siguen llegando brasileños, pero ya no tanta cantidad como en años anteriores. Y esto habla de una
pues evolución en la liga portuguesa, que no se ha quedado estancada en lo mismo, sino que ha buscado la internacionalización, ha buscado diferentes mercados, como lo comentaba, tienen bases de datos, analistas que están viendo jugadores de diversas ligas del mundo, se están informando, están viendo qué jugadores potencialmente podrían ser estrellas en sus equipos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es el mercado de fichajes en Portugal a diferencia de pues otras ligas, otros países? Porque vemos que tienen pues scouts en básicamente todas partes del mundo y es el mercado que ha llevado probablemente la mayor cantidad de estrellas desconocidas a Europa. Bueno, es un mercado, pues, tanto para comprar como para vender, en el que mientras el mercado esté abierto, o sea, puede pasar absolutamente cualquier cosa. No podemos extrañarnos de nada. O sea, recuerdo hace unos años que prácticamente en el último día de mercado salen de Benfica y de Porto, pues bueno, sus mejores jugadores. Salen Witsel, Javi García, Hulk, van para Rusia y bueno, eso es cada vez que sale una promesa, pues es una historia dentro del fútbol de Portugal, pues muy, muy típica, ¿no? Y creo que en el sentido de las ventas, pues bueno, tú tienes que tener asumido que el 90% de los jugadores de la Liga de Portugal pueden salir en cualquier momento del mercado, sea quien sea. Que por otra parte, también para las llegadas, pues bueno, estamos viendo ahora mismo un perfil de jugadores en Portugal que a lo mejor hace años pues podía costar pensarlo, ¿no? Como vuelvo a hablar otra vez de Vertonghen o de Javi García, que juega en Boavista, por ejemplo, y Antonio Adán, guardameta de Sporting, Pedro Porro, que viene del City. Del City. Entonces, un perfil de jugadores que vienen a Portugal que es más amplio que a lo mejor hace unos años. Pero yo creo que el mercado portugués está dominado por las salidas, ¿no? Por lo que comentaba anteriormente. Hay salidas por muchísimo dinero que ahí, pues bueno, por ejemplo, Joao Félix por más de 100 millones. Pero es cierto que Joao Félix va a un equipo que tiene mucha conexión con el fútbol portugués, también en las ventas. Entonces, Atlético de Madrid ha sabido vender muy bien en Portugal, de una manera tradicional. Muchos jugadores que en el Atlético, pues bueno, no tenían tanto rendimiento, pues salían, ¿no? Si viene un equipo a comprarte a Joao Félix por más de 100 millones, pues fantástico, pero es que hay veces que salen jugadores del fútbol portugués prácticamente por nada, o incluso salen por nada. Y esta es la parte, pues bueno, que duele, ¿no? En cierto sentido, ves a lo mejor algunos fichajes por menos de 1 millón de euros, teniendo la carta de libertad, que duele un poquitín porque, bueno, para un equipo medio o medio bajo, hacer una venta, imaginaos, de 10 millones de euros sería increíble. Entonces son equipos que se están viendo limitados a vender jugadores por 1 millón, por medio millón, y esto no les soluciona nada. Pierden un jugador fantástico, el jugador es cierto que mejora muchísimo sus condiciones, pero el equipo no gana prácticamente nada. Es interesante porque habla de que hay básicamente una diferenciación en cuanto a los equipos que están arriba, los 3 que están en el top y los demás. Es básicamente similar a lo que se vive en México. No lo quiero comparar con el Big Six de Inglaterra porque esa es otra situación totalmente distinta. Lo quiero comparar en México. En México, en los últimos años han existido 4 equipos poderosos. No sé si sepa algo de fútbol mexicano, pero si no lo explicamos rápidamente. En México existen ahora actualmente 4 equipos que son muy poderosos económicamente. Los últimos 2, Tigres y Monterrey, que se han sumado a la lista de Cruz Azul y América, que son los 4 equipos que tienen mayor poderío económico. Aquí no podemos incluir a, por ejemplo, las Chivas, que son un equipo grande, porque ellos no fichan del mercado extranjero porque juegan con puros mexicanos. El caso de Tigres y de Rayados, en cuanto a su similitud con el Club América y Cruz Azul, que son 2 grandes tradicionales, pues sí me recuerda mucho a este fútbol
a este fútbol portugués, ya que estos 4 equipos fichan por millones y millones y millones. De hecho, está el dato, el Transfermarkt hace unos días los equipos que más dinero gastaron en el mercado invernal, y el Club América estaba en 5º lugar a nivel mundial. Es una barbaridad de dinero lo que se gasta en México, sobre todo estos 4 equipos poderosos, y la diferencia de equipos que apenas se pueden sostener, como el caso de Querétaro, el caso de equipos muy mermados económicamente, pues sí se nota. Esto lo resiente Portugal. Hay mucha diferencia entre Benfica, Sporting y el resto. Hay mucha Sí, diferencia realmente, económicamente hablando, al menos. sí, yo creo que hay varios escalones. Yo creo que uno claro es el de Benfica y Porto. Dependiendo de la situación, pues estos son casi 2 escalones, porque es verdad que Porto ha vivido con mucha más estabilidad en las últimas décadas y ha habido años que realmente había bastante diferencia. Para un futbolista podría ser muy distinto ir a Benfica que ir a Porto. Yo creo que esto se ha ido nivelando y Sporting puede estar en un segundo escalón. Braga ha podido estar en este segundo escalón o un tercer escalón de una manera dinámica. Braga ha podido ganar, ha sido subcampeón en algunas ocasiones, ha ganado títulos. Yo hablo de memoria, pero creo que Braga ha ganado pues cerca de 10 títulos en los últimos años, en las últimas décadas, y se ha acercado bastante. Pero ahí ya, digamos, la diferencia de Braga con Porto y Benfica es bastante grande. Ya ahí podemos tener a Vitoria Sporting Club, de un equipo de Guimaraes, rival tradicional del Braga. Está relativamente cerca de Braga, pero quizás también un pelín por debajo. Y ya el resto de proyectos, independientemente de la situación clasificatoria en un año o en otro año, yo creo que están muy a expensas de haber podido configurar un buen proyecto. Ahora mismo, pues por ejemplo, estamos viendo a Gil Vicente luchando por estar en Europa, pero es un equipo que a lo mejor hace un par de años pues sería impensable verlo ahí. Estoril también. Estoril es cierto que es un equipo también que ha estado bien gestionado también de manera tradicional. Pazo de Ferreira, Tondela. Tondela también es un equipo muy bien gestionado que está luchando por evitar el descenso, ¿no? Entonces, todos estos equipos prácticamente están a un nivel económico similar. Ahora mismo, por ejemplo, los equipos que están más abajo de la clasificación son Famalicão, que fue el equipo revelación hace muy poco tiempo, Moreirense, Arouca y Belenenses SAD, ¿no? Son equipos que ahora están luchando por el descenso y a lo mejor el año pasado o el próximo año pueden estar en una situación muy interesante, ¿no? Entonces, en definitiva, el escalón que hay de Braga a los 3 grandes es grande. Y entre los 3 grandes también hay diferencias. Sí, hablando de ese tema, sí, los 3 grandes, de hecho se puede ver en la cantidad de títulos de liga que han ganado. Y de hecho de eso va mi siguiente pregunta, o bueno, mi siguiente tema, que es lo del cuando el Boavista fue campeón. Eh, ¿Usted cómo define ese milagro? Básicamente. Bueno, sí, la verdad que es un tema que a mí también me interesó mucho. Eh, en el proceso de elaboración de mi libro hay un capítulo dedicado a la Liga de Boavista, igual que hay otro capítulo dedicado a la Liga de Belenenses, que Belenenses fue campeón también en los años 40, y tiene similitudes, porque Belenenses gana la Liga cuando el epicentro del fútbol portugués está en Lisboa. Entonces, Sporting, Benfica, Belenenses, incluso Atlético de Portugal fue finalista de la Copa en varias ocasiones y en ese contexto gana Belenenses la Liga. Y Boavista gana la Liga cuando el epicentro del fútbol portugués está en el norte, está en Oporto. Pero tenemos que tener en cuenta que Boavista gana copas, gana la Supercopa y la, digamos,
el último gran logro es la Liga. A partir de ganar la Liga, pues ya no vinieron más títulos, ¿no? Entonces, un momento en el que el fútbol en Portugal es muy fuerte en el norte. El presidente de la Liga era el presidente de Boavista. Porto ganaba, dominaba. También en esa época, pues bueno, Sporting también estaba muy bien. Benfica pues venía de pasarlo muy mal. De hecho, la liga que gana Boavista es la peor clasificación histórica de Benfica. Pero hay varias claves. Es una liga muy competida esa temporada, en la que Braga llega a ser líder, Benfica juega por ser líder, aunque al final se desinfla. Veníamos de ver a diferentes campeones en los años anteriores, y finalmente los que terminan luchando por el título son Porto y Boavista. Me contaba Ricardo, el guardameta de la selección portuguesa y portero entonces de Boavista, que ellos asumen la lucha por el título internamente en el equipo cuando ven que pueden lograrlo, y el equipo se conjura para asumir públicamente que vienen a por la liga. Tienen una serie de arbitrajes que les perjudican y salen públicamente a decir: vamos a luchar por la liga, queremos que se nos respete y este es nuestro objetivo de la temporada. Y lo logran en la penúltima jornada, teniendo en la última jornada un duelo contra Porto, que eso era algo que Boavista no quería llegar, pero hubiera sido maravilloso llegar a ese momento, teniendo en cuenta que la liga lo hubiera ganado Boavista, ¿no? Pero fue un milagro dentro de lo que es en el fútbol portugués que un equipo que no sea Benfica, Porto o Sporting gane la liga, pero hay que matizarlo, ¿no? Veníamos de un momento en el que había cierta alternancia, el fútbol en el norte era muy fuerte, Boavista configuró un equipo muy, muy interesante, con Jaime Pacheco como técnico, y teníamos también a Boavista haciéndolo muy bien, por ejemplo, en Europa, y la verdad que es una de las historias, pues bueno, más bonitas del fútbol en Portugal, quizás comparable con la victoria de la Liga de Leicester City hace unos años. Sí, el hecho de que lo dimensionen, para que la gente del público dimensione la magnitud que fue aquella liga de Boavista, sí creo que sí tiene muchas similitudes con aquel campeonato histórico del Leicester, que es más actual, que tal vez es una liga que tiene mucha mayor difusión, como es la Premier League. Ayuda mucho a que pues el público en general de nosotros dimensione lo que fue la locura histórica que fue aquel campeonato del Boavista. En esta pregunta que le hicieron tocó un tema del que pues queríamos hablar, y es el motivo del cual nosotros lo buscamos para esta plática, y es su libro. Nos parece muy interesante, retomamos el mismo cliché que venimos tomando, un español hablando de fútbol portugués y sacando y redactando un libro que pues tiene capítulos muy interesantes. ¿Cómo fue el interés en el fútbol portugués que pues termina desarrollando un libro entero con historias, y ya viene otro más que nos comenta se Sí. sigue escribiendo y redactando? A ver, mi gusto por el fútbol de Portugal es algo que surge porque lo primero que me interesa es Portugal. Yo la verdad que por circunstancias pues había viajado muy, muy poco. Realmente no he empezado a viajar fuera de mi ciudad hasta que no empiezo a ganar mi propio dinero. O sea, realmente una persona que con 25 años yo no había salido de España. Entonces, pues bueno, empecé a viajar y la verdad que me encantó. Me encantó Portugal desde el primer momento, ¿vale? Fue la verdad que un amor a primera vista, pues un viaje que hice con mi chica, con Marga. Fuimos a Lisboa y hasta llegar a Lisboa desde Sevilla fuimos parando en diferentes puntos, ¿no? Y la verdad que me encantó. Estando en Lisboa, la casualidad hizo que la primera jornada de ese campeonato se aplazó hasta la Navidad prácticamente, y estando en el hotel dijimos, uy, pues juegan en casa tanto Benfica como Sporting. Podríamos ir al fútbol, que la verdad que puede ser una experiencia bonita. ¿A qué partido vamos? Y decidimos ir al partido de Benfica y fue increíble. O sea, el ambiente que hubo, que por cierto, se conecta con Portugal porque fue un Benfica belenense,
en el que gana Benfica 4-0 y Quiquín Fonseca marca para Benfica el que fue su único gol en Portugal. Y esa fue quizás mi primera imagen del fútbol portugués. Él celebrando el gol como un águila, y como todo el público estaba deseando ver triunfar a Fonseca, por lo menos le regaló ese momento. Y bueno, ya vino todo seguido. Ya es casualidad, es casualidad, pero fue a partir de entonces, pues seguimos viajando a Portugal cada vez que podemos. Si hay algún partido cerca, pues intentamos verlo. Muchas veces vamos juntos, luego otras veces voy yo solo. Luego se ha dado la circunstancia también que al final tenemos 2 hijas y ellas también pues han participado de esto. Y ya todo vino, primero fue escribir en foros, luego en alguna página web, en mi propia página, haciendo colaboraciones, y la editorial Libro Fútbol pues se puso en contacto conmigo, pero 10 años después de que todo esto comenzara. Y nada, fue un proyecto que me encantó, me dio la posibilidad pues de conectar pues bueno con personas como Futre, como Ricardo, con Jorge Cadete, futbolistas que habían significado mucho para mí como seguidor, y la verdad lo mejor fue el proceso, o sea, y fue un proceso duro luego el pasar todas las entrevistas, que es un libro hecho a partir de unas 100 entrevistas, pasarlo luego por escrito fue duro. Entonces disfruté mucho el trayecto, luego el pasarlo fue difícil, y bueno, la verdad que siempre lo digo, ¿no? Pero el objetivo realmente que tuve es que algún portugués que coja el libro, pues sienta pues que es algo que he hecho con el máximo respeto por el fútbol de Portugal, por el país, y como muestra de agradecimiento a todo lo que viví, pues eso, con estos 12 o 13 años, ¿no? Es el objetivo que he tenido, o sea, que se vea el respeto que tengo por este fútbol. Increíble, increíble historia. A mí me llama mucho la atención lo que comenta acerca de Quiquín Fonseca, que básicamente mucha gente que tal vez sea más joven que yo no pueda dimensionar quién era el Quiquín Fonseca, porque actualmente el Quiquín Fonseca es básicamente un narrador que hace comentarios chuscos que no dan risa, pero en su momento fue un delantero bueno en el fútbol mexicano. Mucha gente se quedó con la idea de sus años finales donde jugó en el Atlante y ya era básicamente un jugador muy limitado, pero tengo que reconocer que hace 15 años, yo tenía 6 años, 5 años, por ejemplo, antes de que se fuera al Benfica, me parece, es cuando se va de Cruz Azul, me parece se va de Cruz Azul al Benfica. Con Cruz Azul era mi ídolo, yo soy aficionado abiertamente al Cruz Azul. El Quiquín Fonseca a mí sí me dolió mucho que no triunfara en Europa, porque pues, yo era un niño que no entendía mucho de fútbol, pero sabía que no estaba metiendo goles. Eh, Mucha gente tal vez no tiene la certeza de quién era el Quiquín Fonseca, porque básicamente se la ha tomado como a meme en México. No sé en Portugal qué imagen dejó, porque realmente fue una imagen de alguien que no metía goles, que era básicamente medio tronco, pero a mí fue mi primer ídolo y a mí sí me da mucha nostalgia recordar jugadores como pues el caso de Francisco, el Quiquín Fonseca, ¿no? Que no dejó buena imagen del mexicano en Portugal, pero que al final la recomponen otros futbolistas como Héctor Herrera o incluso Miguel Layún y el Tecatito Corona. Allí yo recuerdo ese momento, estaban súper felices los adeptos de Benfica. Cuando nosotros nos sentamos, pues vieron que éramos españoles y bueno, un poco nos querían explicar pues quién eran los mejores del equipo. Ya estaba por entonces Luisao, estaba Simao, y cuando marcó el gol se volvían hacia nosotros y nos decían: es su primer gol, es el primero, y estaban felices. Yo creo que ese era el momento en el que pensaban que quizás iba a despuntar, pero no, su experiencia allí no duró mucho más.
Sí, el Kikín es considerado aquí en México un mito actualmente, el Kikín Fonseca. Bueno, era, es que sí, los últimos años de su carrera fue muy limitado. Y bueno, hablaba del proceso de creación de su libro. Y de hecho, eso es lo que le iba a preguntar. Bueno, dice que fue un proceso difícil, duro, pero ¿lo podría explicar más a detalle, un poco más cómo fue ese proceso? Bueno, en un principio, pues el encargo de la editorial incluía un esquema con los capítulos a tratar. Y bueno, yo la verdad que lo que me planteaba, yo no me veía preparado para hacer una historia del fútbol portugués eh, de cero, ¿no? Entonces lo que busqué era que diferentes protagonistas la contaran. Por ejemplo, hay un capítulo dedicado a cada uno de los campeones de liga. Entonces, hay algunos datos históricos y algunos datos estadísticos, por ejemplo, de Benfica, pero luego la historia de Benfica la cuentan pues, diferentes protagonistas que han jugado en Benfica, en Oporto igual, en Sporting. Y la parte, por ejemplo, de los inicios del fútbol profesional en Portugal, pues tuve la colaboración de Alberto Cosín, que es una auténtica referencia en lo que es a la hora de la documentación de la historia del fútbol en diferentes países. Y así un poco todo, ¿no? Pues estoy muy contento, por ejemplo, con el capítulo de Porto, en el que puedo hablar con Aloisio, con Vítor Bahía. La verdad que era fantástico, ¿no? El poder hablar con Vítor Bahía y la grabación se nota como me tiembla la voz en diferentes momentos. Pero bueno, afortunadamente eran grabaciones para luego hacer un para luego transcribirlo, ¿no? Luego también con la selección, pues pude hablar con diferentes periodistas que contaban diferentes épocas de las participaciones de Portugal, las diferentes Copas del Mundo y las Eurocopas. Algunos tan importantes como Luis Freitas Lobo, por ejemplo, Luis Felipe Cristóbal. O sea, yo en la vida me veía compartiendo un proyecto con Luis Freitas Lobo, por ejemplo, o Ruiz Díaz, que es un periodista también muy importante durante 50 años en Portugal. Entonces, la verdad que independientemente de que el libro pues, pueda tener pues errores, ¿no? Y que ahora lo veo y digo, mira, pues igual cambiaban muchas cosas, pero el proceso de ir a ir a Oporto y hacer allí entrevistas, hacer entrevistas en Lisboa, el tener una videollamada con diferentes protagonistas, la verdad que eso fue lo más bonito. Cuando los propios protagonistas que hacen la entrevista, pues tienen el libro, lo leen y te dan las gracias, pues la verdad que eso es lo más especial y eso, y fue un poco también hay una parte del libro también contando diferentes gestas y ahí me alejo un poco de lo que es algo a nivel de la masa, ¿no? Y hablo pues de la Copa de la Liga que gana Moreirense, de la Liga que gana Ollanense, de Vítor Oliveira, que fue un técnico que sube una decena de veces de segunda a primera división. Es un auténtico mito en Portugal, que lamentablemente murió pues, bueno, cuando todavía el libro no se había publicado y fue espectacular contar con su aportación también en el libro. Y esa es la parte de la que estoy más contento, ¿no? De rescatar diversas gestas a lo largo de la historia del fútbol de Portugal y todas las entrevistas, ¿no? Y que sean los propios protagonistas quienes la cuenten. Luego, una vez que tienes todas las entrevistas, todas las grabaciones, el pasarlo, el transcribirlo, el darle forma, el darle estructura, eso fue la parte difícil, ¿no? Sobre todo para mí, que bueno, no, mi trabajo con el que me gano la vida es otro, ¿no? Y esa fue la parte que más me costó, ¿no? Pero bueno, lógicamente también lo disfruté.
¿En dónde podemos encontrar su libro para nuestros oyentes y el público en general? Bueno, yo creo que en México y Sudamérica, Argentina, yo creo que lo más fácil es en la web de Librofútbol, que es librofútbol.com. Y para España, Europa, la página web libreriadeportiva.com, yo creo que es las opciones más sencillas. Yo creo que eso, para México, la editorial, el Librofútbol. ¿El libro está en formato digital o solo es formato físico? En formato físico. Del libro digital, pues bueno, es algo que quizás en el futuro, pero ahora mismo está en formato físico. Sería interesante el formato digital para pues buscar la, pues digamos, la que más personas puedan acceder a él, porque después hay muchas complicaciones en cuanto a los envíos de pues, el formato Sí. digital, pero pues eso sería pues checarlo más adelante. Eh, pues creo que por el momento le agradecemos al señor José María que nos haya permitido gran parte de su tiempo tener esta oportunidad de platicar acerca de diversos temas. Fue una plática de más de una hora, en la cual seguramente saldrán diversos clips. Muchas gracias, señor José María Nolé. ¿En qué redes lo podemos seguir, señor José María? Bueno, pues mis redes, tanto en Twitter como en Instagram, pues José María Nolé, @José María Nolé, y ahí pueden seguirme. Y nada, la verdad que estoy súper agradecido, me ha gustado mucho. Espero que para vosotros también haya sido una experiencia bonita, y la verdad que a mí me ha encantado, y nada, siempre que lo necesiten, pues nada, me mandan un mensaje y sin problema. Muchísimas gracias por esta gran plática. Muchísimas gracias por su tiempo. Le agradecemos totalmente de parte de todo el staff y colaboradores de la sala de prensa el que se haya tomado pues un espacio en su agenda para poder platicar con nosotros de estos temas que pues sí nos interesan mucho porque la Liga Portuguesa es uno de los destinos principales, si no es que el destino principal de los mexicanos que van hacia Europa y pues para nosotros como mexicanos pues qué mejor que tener a una persona que ha tenido pues tantas vivencias, tanta experiencia pues con esta gran liga. Muchas gracias, señor José María Nolé. Hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias porque duró una hora. Esto puede ser básicamente un formato podcast porque pues, estuvimos platicando, estuvimos entrevistando y pues creo que es interesante para todos. Muchas gracias a todos y pues nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.